¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con toda la actualidad del Real Madrid y con el nombre propio de Kylian Mbappé. Porque es verdad que hay noticias que están saliendo que hacen que uno piense que la cosa está caliente. Caliente. Yo ya sabéis que soy del lado moderado, a veces he sido escéptico, estoy en un tono moderado, pero hay cositas que me hacen en un momento determinado ser más optimista. Así que vamos con toda la actualidad del Real Madrid, porque hay muchas cosas que comentar y sobre todo, insisto, Kylian Mbappé como gran nombre propio, porque lo de Mbappé podría, insisto, estar más caliente de lo que pensamos. En primer lugar, vamos con lo que está pasando, ¿no?, en el club, que es básicamente lo siguiente. Aquí lo tenemos. El Real Madrid vuelve al trabajo y donde Florentino Pérez visitó a los jugadores, estuvo con el cuerpo técnico, digamos que, pues bueno, visita del presidente a la plantilla, de cara ya a esta semana clave donde preparamos el primer partido ante el Athletic Club de Bilbao, ganas de ver al equipo, ganas de ver a nuestro Real Madrid y donde solo nos falta, obviamente, la guinda del pastel, que es Kylian Mbappé. Pero ahí tenemos al presidente saludando a todos los jugadores como tiene que ser y con un Carlo Ancelotti que se le ve contento y más delgado, por cierto, hay que decirlo, está en un tono físico muy bueno, Carleto. Por otra parte, vamos a hablar de la situación también de salidas del Real Madrid y en particular de la fábrica, donde ya sabéis que Sergio Rivas tiene pie y medio ya en el Almería con la fórmula del 50-50, como por ejemplo Carlos Dotor. También vamos a ver qué es lo que pasa, aparte de Sergio Rivas, qué es lo que va a pasar con Álvaro Rodríguez, porque desde fuentes cercanas al Español, creo que fue La Grada, medio con actualidad del Español, habló de que Álvaro Rodríguez estaba cerca del Español. Pues bien, en esa línea también nos estaría comentando, en este caso, Rodra, periodista de relevo, nos hablaría de que el plan de Álvaro Rodríguez sería continuar en el Real Madrid, en el Castilla, y estar preparado para Ancelotti. No habría nada con el Español. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque desde medios cercanos al Español se estaba dando por hecho prácticamente, o con una línea bastante optimista en ese sentido, de que fuera con fórmula de cesión similar al Español, pues Rodra en este sentido, también periodista muy fiable de actualidad Real Madrid, hablaría de que Álvaro pues se mantendría dentro del Real Madrid Castilla. Una situación, la de Álvaro, realmente que ha cambiado completamente en el tiempo, un jugador que parecía poder crecer en el primer equipo y que ha tenido para mí una situación de stand-by. Lo que se complica y mucho es lo de Harry Kane por el Bayern de Múnich. Y me diréis, oye, Quique, ¿qué pinta esto en un vídeo de actualidad puro Real Madrid? Pues hombre, Harry Kane en un momento determinado fue tremendamente vinculado al Real Madrid. No es una cuestión nuestra, es una cuestión obvia y evidente. Pues bien, esta gente del Tottenham ha rechazado mucho dinerinchi, 100 kilos de por medio, y siguen poniendo las cosas muy complicadas al Bayern. Lo que quiero decir es que a lo mejor no era una operación tan sencilla como querían vender algunos y que era una operación muy poco viable a nivel de amortización, siendo Harry Kane uno de los mejores nueves que hay en el mercado y que hay en el mundo futbolístico. Pero era una operación que tenía una tremenda complejidad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver información en origen de David Thorstein, que aquí también comenta el bueno de Fabrizio Romano. Vamos a ver cómo trabaja esta operación, el Bayern de Múnich, respecto a Harry Kane. Y yendo ya con temas mbapperianos, quiero comentar antes de lo que a mí me hace pensar que podría, insisto, podría estar caliente lo de Mbappé, vamos con también esta noticia, que nos habla, en este sentido, el diario El Equipo, de que el Real Madrid, Florentino, estaría preparado con 180 millones para abordar el movimiento de Kylian Mbappé, pero se necesitaría, pues, digamos, algún tipo de acción pública por parte de Kylian Mbappé. Mi opinión, si Mbappé dice, de alguna manera, sea, por ejemplo, en una entrevista o como sea, en una declaración pública, algo respecto a su salida, de un modo más evidente o menos, eso ya para mí es un comunicado oficial u oficioso, no sería el comunicado formal de los clubes,
pero sería una manera de comunicar su adiós definitivo. Mbappé no va a arriesgar ningún mensaje público dando a entender una salida si no está ya todo absolutamente cerrado entre PSG y Real Madrid. Estoy completamente convencido. Creo que es de sentido común que Mbappé públicamente no va a arriesgar ningún tipo de mensaje si no está cerrado con el Real Madrid. O sea que, para que Kylian le veamos hablar, eso ya, chavales, sería para mí como un comunicado, como un comunicado. Me gustaría también vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis? Si pensáis igual o diferente a mí, que por supuesto cada uno aquí podemos tener nuestra opinión respecto a todo esto. Mientras tanto, tenemos a PSG Community. Aquí lo tenemos con Aniño en su canal de Twitter. El plan estratégico de las tres partes sigue su curso. Mbappé jugará en el Real Madrid este verano. Es decir, más fuego y más leña para los optimistas. Lo que está ocurriendo es una limpieza de imagen de todas las partes para justificar la operación. Desde luego, PSG Community han sido los más claros en esta línea de juegos mediáticos públicos de todas las partes en el juego de quedabienes. Está lo del besapiés, ¿no? De esto del rollo season y tal. Bueno, también está el tema de queda bien, ¿no? Que es algo que ha ido vendiendo Community, PSG Community, también vía informativa. O sea que creo que hay que tener siempre muy en cuenta lo que está diciendo esta gente porque hay cosas que están acertando desde hace tiempo. Por otra parte, bueno, una cosa que es bastante evidente pero que hay que poner, información de relevo. Carlo Ancelotti está loco por fichar a Kylian Mbappé. Estaría encantada de contar con él esta temporada. ¿Y quién no, me diréis, no? Pero bueno, como Carlo Ancelotti va vendiendo que todo es pluscuamperfecto en la plantilla, eso es lo que tiene que vender. Otra cosa es ser un ciego y no ver que el Real Madrid necesita a un delantero como Kylian Mbappé, que yo creo que cualquier persona más o menos entiende que el Madrid deportivamente y más allá de lo deportivo necesita una figura como es el astro francés. Y ahora vamos con para mí una de las personas, desde el respeto, que mejor está llevando la información de Kylian Mbappé. Vamos con Rodrigo Fáez, que nos dice lo siguiente. Esto sigue para adelante y sigue el optimismo, que cada día crece más en el seno del Real Madrid, de cara a contratar a Kylian Mbappé en esta ventana de transferencias. Creo que el Real Madrid y el PSG se pondrán de acuerdo, han ampliado los plazos y un día os contaré el porqué. Hay cosas y capturas que os mostraré cuando se realice la operación. En este momento no puedo contar todo porque comprometería las fuentes. Es decir, Rodrigo con esto se está exponiendo muchísimo, muchísimo a nivel de credibilidad y yo creo que lo hace porque lo tiene, ciertamente, ese optimismo lo tiene bien atado, bien atado. Siendo un periodista para mí serio, Rodrigo Fáez, aquí realmente lo que está marcando es una base informativa de decir, hey chavales, soy optimista y es que tengo muchos motivos para ser optimista realmente, que lo sepáis. Y cuando se haga, demostraré por qué era tan optimista, ¿no? Creo que eso a mí me ayuda dentro de todavía no mi optimismo, pero oye, me hace generar al menos una media sonrisa. Cosas que son importantes, pues elementos que son aristas a todo lo que tiene que ver con Mbappé. Por ejemplo, el caso de Bradley Barcola, jugador por el cual se ha interesado PSG, Fabrice Hawkins de RMC Sport nos da información al respecto, con un City que también estaría de por medio y que, digamos, sería un atacante que gustaría a Luis Enrique. Dentro de la línea de ataque le gustaría tener. La última oferta de 30 millones más bonus ha sido rechazada por el Lyon. Estarían discutiendo entre las dos partes para ver cómo llegar a un acuerdo. Pero lo que sí que yo no termino de ver claro es cómo se ajustaría la operación de Bradley Barcola con la de Kolo Muani, que también estaría en todo esto. Dando por hecho que, obviamente, Ousmane Dembélé y Gonzalo Ramos van a ser jugadores del PSG. Dembélé, ya sabéis, entrenando con el Barcelona, una cosa absolutamente dantesca cuando parecía que estaba todo absolutamente hecho. Parece que se podría volver a cerrar. El Barcelona parece que está poniendo problemas al PSG, lo cual yo creo que el Barça ahí tendría que andarse con ojito, con cuidadito. En modo aficionado, creo, sin estar ahí, que no es bueno tocar la fibra al Paris Saint-Germain. En tal caso, vamos a ver cómo termina esto. Pero bueno, ahí está también el Kolo Muani, un PSG y un Eintracht de Frankfurt que siguen, en este caso, en discusiones y en conversaciones, ¿no? Vamos a ver cómo termina lo de Kolo Muani, que no es una operación sencilla. Creo que Eintracht de Frankfurt pedía unos 90-100 millones, es decir, no es una operación sencilla. Pero bueno, vemos que el PSG se está moviendo, lo de Gonzalo Ramos, que sería en delay, 65 más 15 en variables, que computaría de cara al fair play de la temporada que viene, es decir, una cesión con compra obligatoria que tendría que ejecutar. Esto por un tema, obviamente, que hace esta gente a nivel de cuadrar las cuentas. Y vamos a ver cómo termina todo lo de Kolo Muani y lo de Bradley Barcola, que serían elementos ofensivos, todos ellos para, de alguna manera, ajustar, sustituir
la salida, lo que serían los recambios del propio Kylian Mbappé. Y lo que a mí, digamos, me genera también un punto y un halo de optimismo es lo siguiente. Voy a beber agua un momento, porque tengo la voz como la tengo. Vamos con ello. Yo lo he comentado en Twitter, en mi cuenta de Twitter personal, y ahí lo veis, ¿no? O sea, quería comentar la info de Xio Blanco, compañero, colega madridista, uno de los mejores canales Real Madrid, tío serio, que para mí es uno de los canales revelación, y creo que hace las cosas muy bien. Por eso voy a darle crédito a la información. Os pongo un contexto, aunque me imagino que habréis visto el vídeo. Ya sabéis que a Juanma, a Xio, le llega vía correo una información, vídeo respecto a una tienda que no ha querido dar su nombre por una cuestión de privacidad, que le habría llegado una remesa de camisetas del Real Madrid con el nombre y el número de Kylian Mbappé. ¿De acuerdo? Y que esas camisetas se pondrían en venta en recorrido durante esta semana. ¿Por qué le doy crédito a esta info que le llega a Xio Blanco y no a otros insiders por ahí, teniendo en cuenta que Xio no es insider ni periodista? Pues porque creo que Xio Blanco tiene un puente donde le llega la información de una persona que de alguna manera no habla de la tienda, no quiere hacer marketing, no quiere hacer publicidad, no da una sensación de contrapeso, de contraprestación que quiere obtener esta persona con todo lo que le pasa a Xio Blanco. Es decir, no percibo yo eso. Y por otra parte, también me ayuda a creer a Xio Blanco que gente como Ramón Álvarez de Mon haya secundado toda la info que nos ha llegado vía canal Xio Blanco. Es decir, creo que son dos elementos que a mí me hacen creer que realmente es una info que al menos hay que valorar, que es algo que le llega que hay que valorar, que luego será o no, pero creo que al menos hay que tenerlo en cuenta. Y parece ser además que por más vías se está confirmando que este tipo de información tiene validez y valor. Por eso digo que yo al menos lo tendría en cuenta. Insisto, yo como siempre os digo, más allá de que sea colega mío o no, cada cual que escoja la información como le dé la gana. Pero viendo el perfil de canal que es, el perfil de streamer o de creador de contenido que es, el perfil de información de cómo le llega, con el tipo de no notoriedad que le llega, en el sentido de que no hay una persona que quiera publicitar, darle bombo a su tienda, a su marca, etc. Todo esto creo que es bueno. Creo que es bueno. Entonces, sin ser algo que tenga que apuntar a que Mbappé viene esta semana 100%, creo que es algo que, dentro de que son informaciones siempre que yo he ido manejando con muchísima cautela porque no me terminaban de cerrar, creo que en este caso tiene bastante más crédito, en este caso con Juanma, con Xio Blanco. Me puedo equivocar, a Juanma se le han podido colar, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que esto puede, insisto, tener algo más de crédito. Me gustaría vuestra opinión al respecto. Si pensáis si realmente lo tiene o no, si pensáis que tiene validez, que tiene valor, que puede ser interesante. A mí, chavales, me parece que al menos interés puede tener. O sea que vamos a ver cómo evoluciona el asunto de Mbappé de cara a las próximas horas, días, semanas. Por eso digo que puede estar entre lo que es la línea de subrayar el optimismo de Rodrigo Fáez entre esto de Xio Blanco. Pues oye, sin yo ser un tío excesivamente optimista con lo de Mbappé, que me he mantenido muy moderado, con cierta cautela o con bastante cautela, este tipo de cosas me hacen sentir pues un poquito más de halo de optimismo para pensar que Mbappé y el Real Madrid puedan unir sus caminos y quizá no tan a largo plazo. Ya sabéis que también se ha hablado de la fecha clave del 15 de agosto, que a partir de ahí el Madrid podría operar el fichaje de Mbappé. Desde Francia se dijo esto. Vamos a ver cómo termina la situación. Me encantaría que dejéis vuestra opinión, vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parece todo esto que hemos ido comentando de actualidad, directa o indirecta con el Madrid, también con nombres propios de PSG en forma de fichaje, que pueden condicionar la llegada también más limpia o más temprana incluso de Mbappé al Real Madrid? Bueno, creo que son cosas que son interesantes, que hay que comentar y que, como siempre, me gustaría vuestra actividad dentro del vídeo, que comentéis, que deis vuestro like, vuestro apoyo si os ha gustado y en caso de que no sea así, que de manera respetuosa siempre dejéis vuestra opinión al respecto. Os pido disculpas por mi voz
Estoy intentándome recuperar, pero es lo que tiene. Si eres creador de contenido, tienes que hablar y cuesta un poquito más recuperarse. Así que nada, chavales, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.